Preguntas que todos se hacen. En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen. Preguntas que todos se hacen. Bienvenidos a su programa Preguntas que todos se hacen, un espacio diseñado para dar solución a esas preguntas y mejorar tu vida. Mi nombre es Luz Estela García Márquez. Junto conmigo está el doctor Juan Carlos Ubía. Juan Carlos, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Luz Estela, y qué placer de nuevo estar aquí con todos ustedes indagando por estas preguntas que todos nos hacemos. Yo quiero contarles que Juan Carlos es filósofo, conferencista internacional, psicólogo y comunicador. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Muy bien. El tema de hoy, hijos rebeldes. Este es un tema bastante interesante. Empecemos de una vez, Juan Carlos. Muy bien. Los hijos rebeldes, ¿qué hacer con los hijos rebeldes? Muy bien, entonces diremos en primer lugar que con los hijos rebeldes hay que hacer lo siguiente: amarlos. Amarlos. Lo que pasa es que cuesta trabajo y se vuelve un poquito difícil amarlos. Es complicado, pero quisiera poner como en orden esto. La rebeldía es una reacción, Y hay que tener muy en cuenta que la rebeldía en la etapa de la adolescencia es natural, es normal. O sea, la rebeldía es normal. En la adolescencia. Lo peligroso es quedarse en la vida siendo rebelde, porque es como quedarse en la vida siendo un poquito adolescente, o sea, no madurar. Pero lo que pasa en la adolescencia es que necesitamos pasar por la etapa de la rebeldía, porque la rebeldía, como bien lo comentábamos ahora, consiste en que yo necesito como poner en duda que tú seas la fuente, el papá o la mamá, que tú seas la fuente de autoridad. Sí. Eso nos va a permitir hacer un salto muy interesante, y es pasar de depender de la norma que pone papá a descubrir que la norma la tengo que manejar yo. Sí. Yo la tengo que aplicar en mi propia vida. Claro. Eso es ser un adulto. Entonces, la rebeldía tiene que ver con eso. Por eso, papás, mamás, no nos asustemos. Los adolescentes pasarán por la rebeldía. Mucho cuidado con esto. No seamos amnésicos. Cuando éramos adolescentes, pasamos por lo mismo. Ahora nos quejamos porque nos parece que es tremenda la rebeldía juvenil. Lo que pasa es que sus manifestaciones son diferentes, sí. Quizás un poco más agudizada, porque le hemos prestado demasiada atención a esa rebeldía. Pero es normal pasar por allí para poder dar el salto y madurar desde el punto de vista de las normas, del manejo de las reglas, de los principios, pasar ahora a apropiarme de la regla y poderla poner en mi propia vida. Eso es lo que sucede con el adolescente. Sí. Pero ¿qué pasa con el papá cuando se desespera, cuando realmente no impone esa norma como tal? ¿Qué pasa con el papá las mamás que no toleran castigos muy fuertes? Muy bien, entonces fíjense que nosotros a veces, por tratar de remediar la rebeldía, lo que hacemos es empeorar la situación. Okay. Porque lo que nos encontramos es que tratando de buscar la cura, empeoramos la enfermedad. Okay. Entonces déjame contarte esto. La rebeldía nace justamente de una situación de fuerza interior. La rebeldía es fuerza interior. Lo que pasa es que es una fuerza equivocada en la acción. O sea, yo tengo razón en la fuerza que necesito para vivir. La expresión de esa fuerza es la equivocada. Okay. ¿Cierto? Porque entonces yo o rompo puertas, o golpeo las mesas, o grito, o salgo con cosas de desaire y en fin, que no tienen nada bueno, no son constructivas ni edificantes. Muy bien. Pero la fuerza que hay en el interior, eso es lo que debemos valorar. Entonces los papás, no nos olvidemos, hay una acumulación de fuerza en el adolescente, sí. Y esa fuerza es la que hay que aprender a ayudarles a encauzar, a encaminar. Por eso, no nos desesperemos. Por eso, entre otras cosas, y este es el consejo aquí práctico, por favor, no renuncie a acompañar a su adolescente, porque a veces claudicamos y decimos, sí, claro. no puedo más, esto ya... Yo he escuchado términos como, esto es un caso perdido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque nos asusta mucho pensar que ese adolescente se convierta en ese tipo de adulto que estamos viendo allí. Tan rebelde como está, todo lo que yo le he enseñado, ¿por qué se comporta de esa manera? Ya no me hace caso. Muy Uno bien. escucha, yo tengo muchas amigas que tienen hijos adolescentes y se convierten como en un encarte, dicho Sí, por ellas. ¿cómo no?
Y ahora nos damos cuenta que no es tanto, sí. Hay que ayudarlos. Muy bien, o sea, un encarte es un tropiezo, una dificultad, y eso hace entonces que pensemos en lo siguiente. Miren, también debemos tener una considerable dosis de realidad, sí. que parte de lo siguiente, por favor, esto es una lógica. La rebeldía adolescente es natural. La que es anormal, la que es ya patológica, enfermiza, sí. es la rebeldía que se manifiesta desde el punto de vista de delincuencia. O sea, cuando yo como adolescente me junto con otros para destruir propiedad de otros, cuando me junto con otros para golpear, para el pandillismo, eso ya es patológico, es una enfermedad social, sí. y merece un tipo de aproximación completamente diferente. Por eso los papás no podemos perderle la ruta a los hijos, es muy importante acompañarlos siempre. Por eso los papás no podemos perder la autoridad que tenemos, la autoridad de vida. Recuerda, Luz Estela, en otro programa hablamos sobre la autoridad, y dijimos que la autoridad es hacer crecer, y tú haces crecer inclusive diciendo que no, impidiendo la salida a ciertas horas. O sea, las reglas en casa, los parámetros que tenemos, hay que irlos cambiando en la medida en que los hijos van creciendo, sí, claro. Pero no puede no haber reglas. Lo que más clama a un adolescente es porque le pongan reglas. Sí, sí. Aunque él critique mucho las reglas, las necesita porque las reglas para el ser humano, los parámetros para el ser humano nos dan seguridad. Sabemos hasta dónde podemos ir y hasta dónde no. Sí. Nos permiten entender que la vida toda viene hecha con reglas. Por eso se vuelve muy importante que no dejes de poner reglas. A veces los papás hemos perdido a los hijos desde que eran niños. Y siendo niños les perdimos la pista y queremos ahora manejarlos en la adolescencia. ¿Qué pasa en un caso de eso, Juan Carlos? Seguramente hay muchos papás que nos están viendo en este momento y les pasó eso. Cuando estuvieron pequeños, sus niños no colocaron las reglas, él hacía la rabieta y entonces yo le daba lo que él quería, crecimos sin ese tipo de normas y ya en la adolescencia queremos remediar el problema que había. ¿Qué podemos hacer con este adolescente? Muy bien, o sea, nunca es tarde para poner las reglas, pero no podrás pretender una obediencia inmediata, ni podrás pretender una adolescencia fácil. Lo que va a ocurrir allí es que tendrás que volver a ganarte la persona. Entonces, quiero que por favor en la mente y en el corazón tengamos esta imagen. Nuestros hijos siguen siendo personas, sí, seres humanos, que nos han encomendado. Qué importante es seguirlos acompañando porque esa es la labor que tenemos los papás, acompañar a los hijos y ayudarlos en su crecimiento, sí, no estorbar su crecimiento, no es llevarlos a la desesperación, sino acompañarlos de una manera pausada y sabia y estar en todas las etapas de su vida. Por eso si tienes hijos pequeños ya es el momento de empezar a trabajar en eso, desde ya. Desde ya, sí. 6. Los de los otros no vamos a poderlo pretender, pero tenemos solución. Y tenemos la obligación, además, de manifestar claramente que la regla la tenemos que seguir poniendo nosotros. Perfecto. ¿Qué hacer con estos hijos de 6 añitos que nos hablabas después de esa primera infancia para que no nos pase en una adolescencia en la rebeldía que tú ya hablabas que era mucho más como la delincuencia? Muy bien, entonces, acuérdate que antes de los 6 años lo que debemos garantizar es control sobre los hijos. Control. Mire, por favor, no se desgaste tratando de explicar por qué sí o por qué no. A mí me sorprende muchísimo ver papás por allá sentados con los hijitos chiquitos explicándole la conveniencia de no pegarle al otro muchachito. Es decir, eso es una tontería, porque los hijos en la etapa de antes de los 6 puede que sean muy inteligentes, pero no son argumentativos, no entenderán las razones. Ellos lo único que pueden entender es el control que tú puedas tener sobre ellos. Perfecto. Entonces hay que garantizar control. A partir de los 6 años y más o menos hasta los 12 años, lo que tienes que hacer es una dirección ahora sí argumentativa. Ahora sí. Porque es cuando consideramos que empieza a nacer la conciencia moral. O sea, ¿qué es la conciencia moral? La que nos ayuda a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, lo que hacemos es explicar, mira, por favor, ese vaso cuídalo, se puede partir, te puedes herir, sí, puedes herir a otro. Sí. Ten mucho cuidado, cuando pasemos la calle juntos, me das la mano, pero ayúdame a mirar tú también, miramos de lado y lado, explicas, porque eso les va creando una conciencia de que toda acción tiene una consecuencia. Perfecto. Y que el ser humano es dueño de la acción y dueño de la consecuencia también. Es muy importante ese tipo de cosas. Si tú quieres jugar con todos los juguetes, magnífico, hijo. Qué bueno que quieras sacarlos todos. Ahora, solo piensa en lo siguiente. Si sacas todo, parte de jugar también es arreglar todo. Ok, claro, muy bien. Entonces piensa, ¿y qué tal si sacas poco? Arreglarás poco. Entonces te casas con la consecuencia. De 6 a 12 trabajas en esa argumentación.
A partir de los 12 yo siempre doy la noticia que no hay nada que hacer, es decir, solo acompañar. Es una mala noticia. Solo acompañar y procurar que la persona entienda la consecuencia para los otros. Ok. Porque, digamos, a los 12 años empieza la noción seria de la responsabilidad. Lo que yo hago o dejo de hacer tiene consecuencia, pero la consecuencia es mía. No es de la circunstancia, no es de los otros. Y nuestra circunstancia en este momento, Juan Carlos, es que nos vamos a un corte de comercial. No se lo pierdan. Preguntas que todos se hacen.